Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Romanos capítulo 11, verso 25, damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora y al momento de exponer, Señor, este texto bíblico, pedimos de ti, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación como del entendimiento, para que el mensaje nos sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, para que en ello tengamos la debida edificación. Conforme a tu propósito, Señor, por medio de Jesucristo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, ya hemos estado hablando al respecto de los tiempos. El domingo pasado nos referíamos a justamente al respecto de los tiempos. Hablábamos aquí en cuanto a que el día y la hora nadie la sabía, pero ya estaban señalados. El día y la hora en el cual el Señor habría de retornar y cómo nosotros debemos estar en esa expectante espera, amén, esa expectativa en cuanto a ese retorno, al regreso del Señor Jesucristo, amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y refiriéndonos en cuanto a los tiempos, podemos ver el que también hay un tiempo para la restauración completa de Israel. Y ese tiempo de la restauración de Israel llega ¿cuándo? Cuando entra la plenitud de los gentiles. Por eso dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, en cuanto al Evangelio, hoy le podemos ver como enemigos por causa de nosotros, porque el Evangelio se extendió desde Israel
desde Jerusalén hacia todo el mundo. Nosotros tenemos presente la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando comisionó a sus apóstoles, ¿qué le dijo? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos mirar que el Evangelio salió de Jerusalén, que es el centro religioso de la nación de Israel. Amén. Es el lugar que podría decirse por geográfico y por historicidad y por elección de Dios y por causa de que allí se fue levantado el templo, es el lugar geográfico de culto y de adoración. Por eso es que es una zona tan conflictiva. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses sobre esa región. Hoy por hoy el lugar de culto y de adoración en donde debiera estar el templo hay una gran mezquita. Pero los israelitas, ¿qué esperan? Levantar ese lugar, volver a restaurar ese templo. ¿Para qué? Para restaurar el culto, para que sean limpiados los pecados. Pero miramos que los pecados hoy ya no se limpian con sangre de animales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esa sangre no puede hacer perfecto, esos sacrificios no pueden hacer perfecto. Aquellos que se acercan por medio de sus sacrificios a Dios no pueden ser perfectos. Y la Biblia dice que el Señor quitará el pecado de la nación de Israel, quitará el pecado de Jacob. Y esos sacrificios no pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque tienen que volver a sacrificar. Una vez que pecaron, tienen que volver a ofrecer el animal. Lo único que quita el pecado una vez y para siempre es la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese mensaje es anunciado por medio de la buena noticia del Evangelio. Entonces hoy nosotros podemos mirar a esta nación que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros. Pero va a llegar un día en que habrá una apertura en los corazones para oír y para recibir la palabra del Evangelio, para que se cumpla en ellos lo que está escrito en cuanto a que Dios quitará el pecado de Jacob. Entonces lo que hoy nosotros vemos respecto a la resistencia y a aquello de lo cual manifiestan, no va a ser así siempre. Es más, escuchaba los otros días el testimonio de un pastor que tuvo la oportunidad de estar en aquel lugar geográfico de adoración, Tierra Santa, ahí en el Muro de los Lamentos, y él estaba relatando, todavía no había llegado al Yom Kippur, por eso podía utilizar el celular y podía hacer como un vivo. Vio que hoy en día está muy común el vivo, entonces hacía un vivo para su iglesia. Y de repente cuando él termina se le acerca a un rabino, un hombre con vestiduras religiosas, y le dice, ¿eres cristiano? Le pregunta si era cristiano. Le dice, sí, ¿podemos irnos a un lugar más apartado donde podamos hablar con calma? Sí, le dice, ¿cómo no? Y le dice, cuando tú lees Apocalipsis, ¿qué lees allí? En cuanto a la persecución, ¿quién es la madre a la cual sale a perseguir el gran dragón? Y entonces el pastor le dice, se refiere a la nación de Israel, correcto. ¿Y quiénes son los hijos que guardaron el testimonio de Jesucristo y la sangre del pacto? La iglesia. Le dice, ¿ustedes están preparados para la gran persecución? Porque nosotros estamos preparados. Dice, pero tú estás citando pasajes del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que ustedes puedan tener fe en el Nuevo Testamento? Si para ustedes esos libros no componen, digamos, el canon de su fe. Dice que nosotros hemos estudiado las profecías en toda la Biblia y sabemos que esa profecía va a llegar un día en el cual se va a cumplir. Y hablaba al respecto de que ellos han preparado lugares sabiendo de que se va a desencadenar en un futuro una gran persecución para la nación de Israel en el desierto, en donde tienen provisiones, búnker, donde tienen lugares escondidos en los cuales saben
que ahí tienen alimentos y tienen para prepararse. Y entonces le dice, nosotros nos hemos preparado, pero ustedes, la iglesia evangélica, se ha preparado. No mencionó a la iglesia cristiana, ¿no? Porque hoy de confesión cristiana podemos encontrar un sinnúmero. Ortodoxos, católicos, aún mormones, testigos de Jehová, confiesan creer en Cristo. Amén. Sino que habló específicamente a los evangélicos, porque es como que reconocen una separación entre lo que es la confesión cristiana y lo que es la iglesia evangélica, que también es de confesión cristiana, pero que está más apegada a las escrituras y no tanto a las tradiciones y a los ritos y a las costumbres de hombres. Entonces, dice, le dice este pastor sorprendido, le dice, pero tú sabes que al hablar estas cosas conmigo, esto de alguna manera puede generarte cierto desprestigio en tu comunidad y puedes aún recibir persecución. Sí, dice, lo sé, pero aunque no lo creas, ahí vemos muchos que estamos entendiendo estas cosas y que sabemos que va a llegar el tiempo en que Dios va a reunir los dos campamentos, el pueblo de Israel y la iglesia evangélica. Y quedó sorprendido este pastor, ¿no? Y le dijo, ¿me puedes esperar aquí que quiero llamar a mi esposa para que le diga lo mismo? Y dice, tú sabes que con mujeres no hablamos. Y dice, bueno, voy a buscar un colega. Y bueno, cuando fue a buscarlo, este rabino ya no estaba. Pero nosotros miramos, hermanos, que la Escritura habla, y habla para nosotros de una manera clara, en cuanto a que por causa de que el Evangelio tenía que llegar a nosotros, durante tiempo hubo para ellos endurecimiento de corazón. Pero va a llegar un tiempo en el que va a haber una apertura y que va a haber un gran avivamiento. Hoy nosotros estamos mirando avivamiento en la iglesia evangélica y gloria a Dios, y es una maravilla que haya visitación de Dios en Filipinas, en partes de Estados Unidos y en tantos lugares donde se está hablando de la visitación de Dios, donde hay una presencia de Dios. Es muy glorioso todo eso, amén. Pero el verdadero avivamiento no viene sino cuando la palabra de Dios tiene asidero en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios viene por medio de la palabra, no por medio de los movimientos del Espíritu. Los movimientos del Espíritu han estado y son una bendición porque traen una renovación, pero el verdadero avivamiento que transforma, que cambia, que hace de un hombre una nueva criatura, que lo lleva a heredar las promesas de vida eterna, vienen por medio de ¿qué? Por la apertura del corazón en recibir, en oír y en creer la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar que va a llegar un tiempo en que vamos a ser testigos también de ese avivamiento, en donde vamos a ver, así como hoy estamos viendo a tantos filipinos ir a las aguas del bautismo para bautizarse, vamos a encontrarnos con muchos de los que son parte de la nación de Israel, que van a tener una apertura a oír y a recibir la palabra de Dios. Tal vez no se alejen de sus tradiciones, tal vez no se alejen de lo que es su tradición y su cultura, pero van a creer. ¿Por qué? Porque la única manera en que Dios puede quitar los pecados de la nación de Israel es por medio de la sangre de Jesucristo. No es por la restauración del templo ni porque vuelvan a oficiarse los ritos del culto, que eso va a acontecer. Porque si se restaura el templo, ¿para qué se restaura? Para la restauración del culto, para oficiar los sacrificios. Pero esos sacrificios no pueden hacer perfecto a aquellos que se acercan por medio de ellos a Dios. Así que tienen que recibir la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, porque el tiempo va a llegar. Hoy por causa de nosotros son enemigos, pero luego dice todo Israel será salvo, y como está escrito, amén, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí también nosotros tenemos que mirar, ¿por qué? Porque ellos van a recibir un llamado, que es el llamado que nosotros hemos recibido. ¿Cuántas personas han desoído el llamado? Han dejado de atender al llamado de Dios. Sin embargo, el llamamiento es irrevocable. Si Él nos llamó para ser parte de su campamento, si Él nos llamó para ser parte de su pueblo, ese llamamiento sigue presente en nuestras vidas. Y podemos nosotros alejarnos de Dios, pero Dios no se va a alejar de nosotros. Ni ese llamado va a dejar de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro interior. Porque el llamamiento es irrevocable. Nosotros fuimos llamados por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. A causa de una elección, porque fuimos escogidos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. A causa de una elección fuimos escogidos por Dios y recibimos un llamamiento. A los que antes conoció es a los que predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó. Y a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces puede hoy estar escuchando esta palabra un hermano o una hermana que desatendió el llamamiento, pero sepa, tenga en claro que ese llamamiento sigue tan activo, tan presente, como el primer día que le dijo sí al Señor. Sigue tan activo y tan presente y tan poderoso y tan fuerte en su vida como el primer día que oyó la palabra verdadera del Evangelio y creyó. Por más que hoy esté en otra cosa. Pero el llamamiento es irrevocable. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como es irrevocable el llamamiento, también son los dones. Cuando el apóstol Pablo, que entendía la multiforme manera de obrar de Dios, la multiforme manera en que Dios obra, entendía la gracia, cómo Dios había encerrado a todos en pecado para hacer misericordia de todos, exclamó y dijo: gracias Dios por el don inefable, el cual es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios nos envió a su Hijo, lo envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que mediante su sacrificio recibiéramos la remisión de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Para que pudiéramos ser absueltos, justificados, santificados. Y ese don también es irrevocable. Por eso hay personas que hoy se debaten, se pierde la salvación, no se pierde. La salvación no es un mérito del hombre, es un don de Dios. La Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación es el don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación es el don de Dios. La fe es el medio por el cual recibimos el don de Dios. Algunos confunden porque como por la forma en que está narrado, ahí piensan que la fe es el don. Sí, está la fe como don. Pero el don, cuando se refiere ahí, no se refiere al don de la fe, sino que se refiere a la salvación. Ese es el don. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es un don de Dios, dice. Que lo recibimos por medio de la fe, lo recibimos por medio de la fe, pero de lo que habla es de la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Lo deja excluido al hombre.
Y hoy los que se debaten y se preguntan y miran y escudriñan, porque no son personas neófitas ni son personas que no son diligentes, mirar las escrituras y corroborar y confirmar que esto sea así. Hermano querido y hermana querida, la escritura explica la escritura. Y si la salvación es un don de Dios, ese don es irrevocable. No es que Dios te hace salvo hoy por medio de la fe y te da el don de la vida eterna y mañana lo va a retirar de tu vida. Aparte, para la salvación, la obra del hombre quedó excluida, ya que por medio de obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Porque está escrito, todo aquel que hace vivirá por lo que hace. Y todo el que quiere vivir por medio de la ley es maldito. Por eso es que Dios dio al hombre la fe para que pueda ser justificado por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces cuando miramos el llamamiento y miramos el don, son irrevocables. Puede que haya personas que nunca entraron a los caminos del Señor. Puede ser que haya personas a las que nunca oyeron de estas cosas, que por cierto la vida y las hay. A lo largo de la historia, ¿cuántas generaciones pasaron por este escenario de este mundo y nada escucharon de todo esto? Ni nada vieron acerca de todo esto. Por eso Jesús, cuando miraba a sus contemporáneos, decía: ¿sabe cuántos quisieron ver un día tan solo de lo que vosotros estáis viendo y no lo pudieron ver ni tampoco lo pudieron oír? Dijo: la reina de Saba se levantará en aquel día en juicio contra vosotros. ¿Por qué? Porque ella vino de lejos para escuchar la sabiduría que estaba en Salomón. Pero de él dijo: he aquí más que Salomón. Porque él es la sabiduría que estaba con Dios en el principio, creando todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dijo que se levantará en juicio contra vosotros. ¿Cuántas generaciones han pasado a lo largo de la historia de la humanidad por este escenario de este mundo y nada de estas cosas vieron ni oyeron? Sin embargo, a Dios le plació revelarnos a Cristo y llamarnos en este tiempo. Y hoy hay personas que han desatendido ese llamado y dicen: bueno, sí, un día yo iba a la iglesia, un tiempo yo congregaba, un tiempo yo servía, un tiempo yo estaba activo, haciendo las obras de Dios, participando de las obras de Dios, y hoy estoy retirado. Bueno, sepa bien que el llamamiento es irrevocable. Sepa bien, el llamamiento es irrevocable, también lo es el don. Por eso los que son diligentes y estudian y miran las escrituras para poder tener convicción, para poder sacar algo limpio, para tener algo en claro en cuanto a la salvación, si se retiene, si se pierde, y eso y el otro. Hermano querido y hermana querida, la salvación no es una obra del hombre, sino que es un don de Dios. Y ese don es irrevocable. No es que Dios te salva hoy, te rescata de una vana manera de vivir, anota tu nombre en el libro de la vida eterna y mañana lo está borrando. No es así. Bendito sea el nombre del Señor. No es así. ¿Por qué? Porque es irrevocable. No puede darte algo Dios y mañana quitarlo. Tiene autoridad, tiene potestad, sí, pero nos amó hasta el punto tal en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y lo que hizo, lo hizo por amor. Y el amor nada espera. El amor no busca lo suyo propio. Así que no es que Dios hizo eso y después espera que usted responda. No, Él lo hizo porque le ama. Porque verdaderamente le ama y no quería su mal, ni quería que se perdiera. Y no solamente hizo eso, que envió a su Hijo, sino que también endureció a su pueblo, que era escogido por causa de los padres, para que usted y yo también pudiéramos entrar, lo cual también es una manifestación del amor de Dios para con nosotros los gentiles. Porque en este mismo capítulo el apóstol sigue reflexionando y dice: mire la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros. Le amaba a Israel, le ama a Israel, es la niña de sus ojos de Israel.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que él tuvo que darle carta de repudio a su esposa, la Israel terrenal. Tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted pudiera recibir la salvación, y después usted va a creer que lo va a perder, ese don tan inefable. Es irrevocable, lo ha dado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora usted, si cree otra cosa o atiende a otra cosa, bueno, ya no es un asunto de Dios, sino que es una decisión propia. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero esta es la condenación del mundo, que el Hijo de Dios vino y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. O sea, si usted va a amar más su razonamiento humano, sus pensamientos, las tradiciones de los hombres, va a amar más esas cosas que lo que el Señor le manifiesta, entonces ya es una cuestión personal. Pero si usted quiere creer, la esperanza en Cristo no avergüenza, hermano. Si usted quiere creer, hermana, la esperanza en Cristo no avergüenza. Puede confiar plenamente en el Señor, que jamás va a ser defraudado. Por eso yo me gozo al oír y al recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque puedo ver que tanto mi llamamiento que he recibido por medio del Evangelio, que me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, es irrevocable. Y el don que recibí en este reino también es irrevocable, porque en este reino es donde yo recibí el conocimiento de la vida eterna. En este reino es donde yo recibí el perdón de mis pecados, la limpieza de mis pecados. En este reino es donde yo recibí el poder, la fortaleza, la sabiduría. En este reino es donde yo recibí la gracia, la honra, la riqueza, donde lo recibí todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso que recibí es irrevocable. No puede ser quitado. Si fuera quitado, entonces esta palabra no podría estar aquí. Amén. Porque si Dios tuviera que tomar la decisión de quitar lo que dio, entonces esta palabra no podría estar aquí. Amén. Pero como está esta palabra aquí, ¿podemos tener confianza en Dios? ¿Podemos tener confianza en Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, si tenemos confianza en Dios, somos más que vencedores, porque si Dios por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Amén. Vamos a estar de pie. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento, para que nos sea claro, comprensible, Señor, en cuanto a esto tan valioso para nosotros y tan preciado, Señor, como lo es, Señor, el llamamiento y como lo es el don, Señor. Así, Señor, en esta hora, Padre querido, te damos gracias, Señor, porque vemos que tanto el llamamiento como el don no son irrevocables. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones, exaltando a Dios, hermano, en esta hora. Cantemos juntos, alabemos juntos el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,